allí, después de que el pueblo de Israel había estado por años, por 70 años en cautividad, Dios habla, Dios levanta a hombres como Josué, el sumo sacerdote, como Zorobabel, el gobernador, y que lo menciona el versículo 6, dice de esta manera la palabra: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, y ponga allí su nombre. Yo voy a poner, esta es la palabra de Dios para David. Poné tu nombre allí. ¿Qué dice? ¿Qué dice esta palabra? No con ejércitos o con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y joven fui, decía el salmista David, y he envejecido, yo estoy envejeciendo. Y él dijo, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero es aplicable también, joven fui y estoy envejeciendo, y no he visto nunca ninguna situación que pueda detener el poder de Dios. Miren, cuando hemos celebrado campaña, cuando hemos visto milagros, cuando veo milagros, mis lágrimas caen de emoción, de gratitud, de bendición por ver a un Padre que nos ama, que tiene misericordia de nosotros y que quiere ayudarnos, quiere bendecirnos, quiere revertir situaciones. Es con mi espíritu. Esa frase, digo, qué maravillosa, qué real que es y qué menos a veces en cuenta es tenida por los cristianos, porque puedo decir, el ser humano ni siquiera sabe que existe Espíritu Santo. Pero el cristiano, ¿no? El cristiano sí sabe, porque pertenecen a una organización y a una iglesia que les enseña acerca del Espíritu Santo, que es el vicario de Cristo. ¿Sabe qué significa la palabra vicario? El que toma el lugar de otro. Y el vicario de Cristo no fue Pedro, no es un personaje humano. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. A la verdad les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría. Dice, pero cuando Él venga, les enseñará todas las cosas, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y está hablando el Evangelio de Juan en el capítulo 14, capítulo 16 y en toda la Escritura, desde Génesis capítulo 1, ya lo vemos al Espíritu Santo obrando. El Espíritu del Señor ahora en esta dispensación de gracia, donde es el protagonismo de la iglesia, donde bajo la dirección y la potencia del Espíritu Santo se hacen las cosas. Por eso dice la Escritura, no es con el ejército, no es con la fuerza, no es con la capacidad ni la sabiduría humana, no es por más que nos esforcemos, sino es por el Espíritu del Señor. Ahora, hay una parte que hacemos nosotros, que la voy a ir tocando mientras vamos compartiendo esta palabra, pero cuando hablamos de dispensación de la gracia, cuando hablamos de la gracia de Dios, dice el Salmo 84, versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria. ¿Qué es el Señor? Sol, alumbra, da vida, porque es lo que da el sol es vida al planeta. Seríamos un planeta congelado si el sol no estaría. Tendríamos muchas enfermedades si el sol no bendijera nuestra piel, nuestra vida, no tendríamos vegetación, podríamos hablar de todo el proceso que el sol o las bendiciones que el sol trae sobre nuestro planeta y sobre nuestras vidas en particular. Y dice aquí que Dios
Es sol y es escudo que nos guarda, nos protege. Gracia y gloria dará Jehová. Dice que la gracia de Dios va a ser derramada en nuestras vidas por el Señor, porque nos ama. No quitará el bien a los que andan en integridad. Qué importante que no nos quite el bien. Por eso el bien y la misericordia me seguirán. Pero ¿estás andando en integridad? ¿Estás consagrado al Señor? ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás santificado? El don de Dios que nos eleva a lo sobrenatural, ese don de gracia, nos eleva a lo sobrenatural, a sus criaturas, nosotros, sus hijos, su creación, la corona. Y en primer lugar, haciéndonos hijos suyos. Dice en Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estoy acá, tengo esta bendición, y estoy así de esta manera porque me lo gané. No, la gracia del Señor es un regalo, un don inmerecido, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lejos de Dios, sin la posibilidad de la ayuda y de la bendición de Dios, pero la gracia trajo perdón, trajo sobre nosotros que Dios nos diese la oportunidad de salvación, enseñándonos a rechazar los deseos mundanos, los actos impuros, las tentaciones. La gracia de Dios es fundamental para alcanzar ese estado de bendición. La salvación nos salva del pecado, nos salva de las enfermedades, nos salva de la miseria, nos salva de todo. Porque salvación no solo es darnos vida eterna, sino en esta vida presente un estado de bendición, que el bien y la misericordia estén sobre nuestras vidas. En un mundo lleno de conflictos, de necesidades, de problemas, y que no somos invulnerables a ello, pero gracias al Señor que no es con ejército, no es con la fuerza mía, no es con la capacidad mía, sino con el Espíritu del Señor, con la ayuda y la bendición del Señor sobre mi vida. Así que sin dar nada a cambio, por misericordia, porque Él puso su corazón en nuestra necesidad, estamos en este estado de bendición. Ya que para alcanzar eso, el hombre no tiene que hacer nada por sí mismo, no es por méritos, como dice el texto allí de Efesios que recién les mencioné. La gracia de Dios llega, lo único que tenés que tener es fe, creerle a Dios que lo que Él dice es así. Y de esa manera entonces viene la aceptación, ¿no es cierto? Cuando ponemos la fe en acción, viene la aceptación del sacrificio de Cristo para nuestras vidas, y de esa manera podemos obtener la bendición del Señor. Dice en Hechos capítulo 11, versículo 23, que Bernabé fue enviado para ver a los cristianos, y dice que cuando llegó vio la gracia de Dios. Se puede ver la gracia. Por eso hay gente que te va a decir, yo quiero tener lo que vos tenés, yo quiero ser como vos sos, aunque uno tiene su carácter, somos individuales, tenemos nuestra personalidad, pero en cuanto a la vida, yo creo que la gente, porque somos cartas leídas, dice la Escritura, otros ponen sus ojos sobre nosotros, nos miran, nos ven y dicen, ¿qué pasa en esta persona? Es diferente. En medio del caos tiene paz, tiene gozo, tiene bendición, tiene fe que las cosas se van a solucionar. Entonces, quiero ser como vos, porque se ve la gracia de Dios. El testimonio de que sos un hombre, una mujer que cree a Dios, que es más que creer en Dios. Le cree a Dios que lo que Él dice es fiel y verdadero y se cumple en su vida. Entonces dice, se regocijó Bernabé al ver la gracia de Dios sobre ellos y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles. Porque hay gente que empieza bien, con entusiasmo, quiere hacer las cosas,
quiere dar fruto, da fruto, testifica, habla del Señor. Mire, cuando nosotros nos convertimos, somos como un bebé recién nacido, lleno de vida, de vigor, de alegría, y llena de alegría el hogar, y a los padres, y si tiene hermanitos, a los hermanitos, y al resto de la familia, a los abuelos, etc. Y cuando ese niño empieza a crecer, empieza a querer caminar, tenemos que andar cuidando las cosas, que no me rompan esto, que no me rompan aquello. Yo tengo anécdotas de lámparas y cosas que los chicos cuando empezaron a caminar, fueron y tiraron, rompieron, porque tienen vida, tienen energía, quieren hacer cosas. Y así es el cristiano cuando recién se convierte. Pero pasa el tiempo y todo ese entusiasmo, toda esa pasión por compartir lo que está recibiendo, lo que está viviendo, se le va. Y no puede ser. Porque nosotros tenemos que empezar, de hecho que lo hicimos con ese entusiasmo, y tenemos que seguir con ese entusiasmo, con esa pasión, con esa obediencia al Señor de ir y hacer discípulos, compartir la palabra del Señor y permanecer fiel al Señor en nuestra vida, en nuestra consagración, en nuestra santificación. No queremos hacer cosas que ofendan al Espíritu Santo, porque si es con el Espíritu de Dios, tiene que estar en nosotros potencialmente siempre, porque vive en nuestra vida. Somos templo del Espíritu Santo. Pero el pecado hace que la presencia de Dios se aleje de nosotros, que la bendición de Dios se aleje de nosotros. Entonces tenemos que permanecer fieles al Señor en nuestra vida, en nuestra consagración y al llamado. Porque la iglesia, la palabra iglesia viene del griego, eclesia, asamblea de llamados. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tienes que compartir a Jesús, tienes que hablar de Jesús. Estoy en un grupo de 199 vecinos en un WhatsApp, donde ayer empezaron a llover peticiones de oración, ¿no? Y yo las veo y bueno, ruego al Señor, por ahí las paso por alto, son peticiones de los vecinos. Y ayer cuando empezaron a escribir por una petición de una familiar que estaba con COVID, por favor, rogamos sus oraciones, y ahí nomás escribí. ¿Y qué escribí? Palabra de Dios. Le escribí ahí Marcos capítulo 11, versículo 23, 24, y los animé y le di palabras para que confiaran y activaran su fe en el Señor. Porque yo creo que el Evangelio lo tenemos que compartir, porque así el Señor nos manda. Porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Ustedes tienen la responsabilidad de predicar al Señor, y quiero decirle que el Espíritu Santo va a poner, por eso no es con su fuerza ni con su capacidad, es con la capacitación que da el Espíritu Santo. Va a poner palabras, va a ungir su vida, va a hacer que usted ayude a otros porque lo necesitan. Usted es como aquel que está caído en un precipicio y usted tiene la soga para tirársela y sacarlo de ese precipicio, de esa condenación, de esa situación, porque si usted no lo ayuda, no va a salir y va a morir ahí. Hola. El Señor nos ayude a ser ese instrumento que Dios quiere que seamos. Y el Espíritu Santo te va a dar la guía, porque es tiempo de protagonismo. El Señor nos tiene que ayudar. Dijimos que estamos en esa gracia, nos alcanza el Señor para que nosotros también seamos protagonistas y completemos lo que falta. ¿Qué falta? Que este mundo sea salvo, que la gente conozca a Jesús. Dijo el Señor, ustedes ahora tienen la responsabilidad. Yo voy a estar a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de ustedes. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, tenemos que tener protagonismo. Y más que nada fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque la tarea suprema es la evangelización.
Entonces todos participamos, dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y yo quiero decirte que cuando el Espíritu Santo está en vos, entonces vienen los ataques del enemigo y hay poder de Dios para rechazarlo, porque tienes el yelmo de la salvación, tienes la espada del Espíritu, tienes el escudo de la fe, tienes todo. Cuando el Espíritu Santo está ahí, viene sobre tu vida esa bendición. Y uno de los beneficios que nosotros recibimos es cuando nosotros damos. Entonces la vida es renovada, la vida es llena de paz, de gozo. El Señor nos hace instrumentos, porque si usted ve el contexto, habla de los dones del Espíritu. Y los dones del Espíritu son para edificación de la iglesia, para ganar a los perdidos para Cristo. Y todos nosotros podemos, todos nosotros necesitamos hacerlo. La Biblia dice que a cada uno Dios le dio. Entendemos que están las parábolas de los talentos. En estos días, obreros de la iglesia estuvieron predicando acerca de ese tema. Qué hermoso es saber que Dios nos tiene en cuenta, nos ha dado responsabilidades para cumplir. Entonces, no diga usted, bueno, estamos en época de pandemia, ahora hay que relacionarse poco. Use el teléfono, use el WhatsApp, use su tapaboca, puede estar a 1,5 metros y hablarle a alguien del Señor. Use las diferentes formas y maneras para bendecir a las personas. Usted que a lo mejor dice, bueno, yo ya estoy jubilado, no tengo tiempo. Otro dice, yo tengo que trabajar. Excusas. Todos podemos si queremos. ¿Se acuerdan ese dicho que usamos todos, querer es poder? Si usted quiere, usted puede. Que el Señor nos ayude. Qué lindo es tener una actitud de compasión. Dice el Señor, doblemente felices los que ponen su corazón en la necesidad del otro, porque ellos van a alcanzar esa compasión. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender esto, nos dé convicción y nos dé la carga. Si usted no siente preocupación, no siente carga, usted tiene que analizarse y decir, algo mal está pasando en mí, porque si yo no siento dolor por el que se está perdiendo, por aquel que puedo ayudar y no lo ayudo, entonces estoy desenfocado. La presencia de Dios no está como debería estar en mí, porque cuando está el Espíritu del Señor y la presencia de Dios, usted se compadece, usted actúa, usted trabaja, usted hace, usted da fruto, usted usa lo que Dios le dio. Amén. Dice que Dios nos dio a cada uno para usarnos, para bendecirnos. Los que parecen, el versículo 22 dice que los que parecen menos importantes, ahí en 1 Corintios 12, son los más necesarios. Deja esas cosas que tienen que ver con la vanidad y mucho con los deseos personales. Todos tenemos derecho a decir, déjenme vivir mi vida. Pero tu vida no es tuya. Ya no te perteneces a vos, le perteneces al Señor. Tenés un Señor sobre tu vida. Le perteneces al Señor. Y ya no vives vos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y la fe te está diciendo, ve y sé la luz, sé la sal de la tierra, bendice a otros, ayuda. Porque si vos estás en la gracia es porque alguien fue usado por Dios para estar en ese estado. Antes bien, los miembros del cuerpo que padecen más débiles son los más necesarios, los que más pueden bendecir, los que más pueden producir, los más vitales, los más bendecidos. Preocupémonos los unos por los otros.
Deja que el Espíritu Santo fluya, porque cuando el Espíritu Santo fluya, te vas a preocupar por los demás. No vas a pensar egoístamente, vas a pensar por los otros también. Dice el verso 28, y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, los que son enviados. Los profetas, los que nos predican la palabra. Los terceros, los maestros, los que enseñan. Luego, los que hacen milagros. ¿Sabe qué significa eso? Que vas a orar y Dios te va a escuchar, te va a responder y va a hacer milagros. ¡Aleluya! Vos podés. El Señor quiere fluir a través de tu vida porque no sos vos. Es el Espíritu del Señor a través de tu vida. Después los que sanan. Hay dones de sanidades. El Señor dice que todos, absolutamente todos podemos orar por otro y ese otro puede recibir sanidad. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Vos crees? ¿Crees en Jesús? Sí. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Así que todos podemos ser instrumentos en las manos de Dios para sanar. Yo he visto la mano de Dios cuando he tocado a alguien y el Señor lo sana, pero también cuando está a 10.000 kilómetros, 15.000 kilómetros y oramos y el Señor lo sana también, porque para Dios no hay limitación, no hay distancia. Podés poner o no las manos. Ahora estamos limitados con todos los protocolos y no podemos imponer manos, pero podemos orar. Por eso hay una puerta que nadie puede cerrar. Las puertas del cielo están abiertas para nosotros. La puerta de la iglesia está abierta para que la gente venga y reciba. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Sabes qué? Si no predicas o no haces otras cosas, dice, están los que ayudan. Podés ser un instrumento en las manos de Dios para ayudar. Iba yo por una avenida y iba con mi hijo Benjamín. En el auto íbamos haciendo cosas y de repente hago así, veo una mujer que tropieza y se cae. Entonces agarré, paré el auto, me bajé del auto y fui y la ayudé a levantarse. Una señora grande. Y así podemos ayudar, podemos hacer cosas, podemos ir a la vecina que está al lado y decirle si necesita que le haga una compra en el almacén o en el supermercado, cuente conmigo. Si necesita un trámite que le pague, le puedo ayudar. Hay tantas maneras de ayudar. Yo agradezco a los que vinieron ayer, a Benjamín, a Berenice, a Lucas, que vinieron a colaborar, a hacer cosas acá en el templo, de mantenimiento, de limpieza. Qué lindo, los que ayudan. Dice también los que administran, los que tienen don de lenguas. Y si usted lee todo el capítulo, va a haber mucho allí, en el capítulo 12 de 1 Corintios, capítulo 12 de San Mateo, de Romanos, habla acerca de los dones. Y dice allí que son las multiformes maneras de servir al Señor. No son solo allí los dones que habla de sanidad o de milagro. Hay muchas maneras de servir al Señor y todos tenemos dones, todos tenemos talentos, todos tenemos capacidades. Menciona mucho más las Escrituras que esos que mencionan en el capítulo ahí. Ahora, ¿cuál es tu participación? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sentís? Porque el Señor está pidiendo que te involucres. El Espíritu Santo va a hacer la obra, pero necesita un canal. ¿Necesita a través de quién? Necesita una persona quien hable, porque sos los ojos de Dios para ver la necesidad. Sos los pies del Señor para ir donde está la necesidad. Sos la boca de Dios para hablar a aquel que lo necesita.
Eres embajador, embajadora de Cristo aquí en la tierra. Representas al reino de Dios. Eres representante del Señor, nada más ni nada menos. Así que, ¿hasta cuándo vas a seguir claudicando? ¿Hasta cuándo vas a estar entre dos pensamientos, entre dos caminos? No pertenecemos a este mundo, estamos en este mundo, pero le pertenecemos al Señor. Estamos dentro del reino de Dios, somos del reino de Dios, somos ciudadanos del reino, somos siervos de Dios, somos la iglesia de Cristo. Por eso, iglesia, la vida es corta, se pasa muy rápido, es esta, no hay otra. Y la tenemos que vivir a pleno bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, dando frutos para toda la eternidad, porque comienza desde el día que naciste y no tiene fin. La vida física tiene un tiempo de años de vida, pero no tiene fin nuestra vida. Lo que nosotros hacemos y aquí ahora califica para toda la eternidad. Que el Señor nos ayude. Hoy somos el resultado de las decisiones de ayer. Dios nos abra el entendimiento, corra el velo y podamos mañana ser el resultado de las decisiones de hoy, dando fruto. Va a venir a buscar una iglesia fructífera el Señor. ¿Cuál es tu participación? Involúcrate, serví al Señor. No pensé solo en vos, sino pensá en hacer la voluntad del Padre Celestial. Que el Señor nos ayude cada día. Y dice que bajo la potencia de Dios vamos a hacer esto. Ya estoy terminando. El Espíritu Santo nos debe ayudar, porque imposible es con las capacidades o inteligencia humana. Lo repito cada vez más porque usamos de nuestra fuerza y está. Pero sin la guía, sin la bendición, sin la unción del Señor, es muy difícil que podamos lograr los objetivos que tenemos. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua, dijo Juan el Bautista, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Así que Él es más poderoso que vos, que yo. Cristo Jesús, nuestro Señor, dice, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tiene que arder ese fuego del Señor. Los tibios no sirven, los vomita Dios, los fríos tampoco, solo aquellos que están encendidos. Así que enciende el fuego, la pasión del Señor sobre tu vida para que puedas ser ese hombre, esa mujer de Dios. Recuerda, representas al Señor. ¿Y qué es lo que caracteriza? ¿En qué consiste? Dice que 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El poder de Dios moviéndose no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. El poder de Dios moviéndose en nuestra vida. Dice, no con nuestra fuerza, dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. El poder de Dios destruye COVID-19, el poder de Dios destruye la miseria, el poder de Dios destruye la desunión, el poder de Dios destruye todo cuanto mal venga a nuestra vida, y ahí el Señor es glorificado y tu vida es bendecida y llena de paz y de fe y de bendición. Aleluya. Mis queridas, entendemos que tenemos que buscar más a Dios y vamos a ver los resultados, grandes resultados a nuestro favor. Pero hay que pagar el precio. Cuando Benjamín tuvo COVID, yo tuve 7 horas postrado ininterrumpidamente, 7 horas. Me acalambraba, estiraba las piernas, me tiraba al suelo, no sé, pero estuve 7 horas y Dios obró. Dios obró con su poder. Y así por otras cuestiones,
Priscila también estuvo en estos días pasando situaciones de COVID-19 también. Y gracias al Señor ya está bien. Hacía algo y me postraba a orar, hacía un poco de cosas y volvía a la oración, y volvía a la oración, y volvía a la oración. Y gracias a Dios, porque yo sé en quién he creído. Y escuché estas palabras de mi hija: gracias, Pa, por ser mi guerrero. Y yo decía: gracias, Señor, por vos ser mi campeón, por vos haberlo logrado, por vos hacer lo posible. Y así en cada situación de nuestra vida, queridos hermanos, el Señor está dispuesto. Recuerda, Dios quiere y Dios puede. Depende de que vos hagas tu parte. Depende de que vos hagas lo que el Señor te está pidiendo. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Cuanto más el espíritu tenga de nosotros, más resultados vamos a bendecir nuestra propia vida y todo nuestro entorno. Todo nuestro entorno. No se desanime. Si usted ora y no viene enseguida la respuesta, porque a veces queremos que sea café instantáneo, ¿verdad? Agarramos el café, echamos agua hirviendo, ya está el café hecho. A veces es así. Y a veces no, hay que estar, como estuve, 7 horas. Y a veces tengo que estar días, y a veces tengo que estar semanas. Depende. A veces meses o hasta años orando por algo. Pero que la respuesta viene, aleluya, la respuesta viene. El poder de Dios es real y es para nosotros. Dale fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso al Rey. Ponete de pie, vamos a orar. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Es actual, se cumple. Gracias porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no. Tu palabra no pasará, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra se cumple. Ayúdanos a nosotros a tener ese espíritu de lucha, no entregarnos a la angustia, ni al temor, ni a la depresión, ni a la tristeza. Ayúdanos a entregarnos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por Jesús, nuestro Señor, que lo dio todo. Y Señor, Él sigue trabajando. Está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Sigue en comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dándonos todo lo que nosotros necesitamos. Hablándonos, llenándonos de poder. Oh, gracias, Señor, por el poder que se mueve en este lugar, por el poder del Espíritu Santo, por los milagros, por las sanidades, por la obra, Señor, que cada uno de nosotros estamos viendo que se realiza. Gracias. Gracias, Señor. Porque en medio de tantas necesidades y de que el 50% de los argentinos hoy tienen graves problemas económicos, de trabajo, situaciones tan difíciles, mientras en Egipto hay tinieblas, en la tierra de Gosén hay luz, hay bendición, hay prosperidad, hay milagros, hay prodigios, hay maravillas. En medio de tu pueblo, la bendición está porque tú eres generoso con tus hijos, misericordioso. Señor, y ojalá que todos los que vean y escuchen este mensaje reciban a Jesús en sus corazones. Te digo a vos que puedas abrir tu corazón y decirle: Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados. Hazme un hijo de Dios, Jesús. Te recibo en mi corazón y tenlo por seguro que el Señor te está recibiendo ahora con los brazos abiertos. Entrega tu vida, tu corazón al Señor. Gracias, gracias, Señor.